Usted sabe que vamos a festejar el día 9, el día miércoles, el día de la libertad. La independencia. Y uno dice, ¿de independencia de qué? ¿Libertad de qué? Si estamos dependiendo de los deudores, de los acreedores, mejor dicho, y somos deudores, la palabra de Dios dice que si uno es deudor, es esclavo de a quien le debe. Es así, y es real. Acá dice, al Fondo Monetario, bueno, pagamos al Fondo Monetario y debemos un montón a todo el resto. Dice, no, el Fondo Monetario nos ordena hacer tal cosa, tal otra. Y es lógico. Si usted pide prestado, y si le pide prestado a la suegra, ni hablar. Va a decir, che, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? ¿Por qué no salís? ¿Por qué no tomás otro trabajo? ¿O no es así? Uno no es dueño de tomar las decisiones. ¿Por qué no trabaja uno de noche a un trabajo extra? Seguro que le van a decir, ¿no es cierto? Uno no es libre si uno está endeudado. Así que si está endeudado, créale al Señor para cancelación de deuda. Porque el Señor es libre de darnos toda libertad. Amén. El himno, qué lindo el himno nacional, no, que tranquilo no lo voy a cantar, pero es hermoso cómo comienza, ¿no? Oíd mortales, oigan, atención, atención, oíd mortales, el grito sagrado, libertad, ¿lo saben? Libertad, y tercero, libertad, ahí está, pero ¿dónde está la libertad? No, sí, yo soy libre, pastor, bueno, vamos a ver, vamos a la palabra de Dios, a Juan 8:30. Usted sabe que por cuestiones de negocio me ha tocado viajar mucho y cuando fui la primera vez a la República Dominicana, voy a contar una anécdota. Bueno, a mí me gusta conocer los lugares y bueno, entonces fui a los museos y ahí dicen, no, acá la primera universidad de América, la primera comisaría el primer baño de América, todo lo primero está ahí porque, bueno, claro, Cristóbal Colón, a pesar de que fue a otras islas, pero se radicó ahí en la Española, la isla donde está República Dominicana y Haití. Y bueno, y yendo al museo me dice, bueno, y aquí está la bandera de República Dominicana, que es la más linda del mundo. Bueno, tranquilo, después dicen de los argentinos que somos orgullosos porque, bueno, como usted sabe, que la mayor cantidad de gente que viaja son porteños, ¿no? Y nos dejan parado un poquito mal, ¿no es cierto? Hacen chistes argentinos afuera, ¿usted sabe? De orgulloso. No, en serio, nos gastan mal por culpa de los porteños, que son orgullosos. Y después dicen los argentinos, dice la bandera más linda del mundo, y digo, ¿por qué tiene azul, rojo y a blanco? No, y digo, más linda es el color del cielo, ¿no? Que tiene el solcito en el medio, calentarse así en el solcito con este frío, ¿no? Dice, no, dice porque tiene la palabra de Dios, tiene la Biblia abierta y está el versículo que dice en Juan 8:32. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sabrás la verdad y la verdad te hace libre. Pero se olvidaron del resto. Hay unas condiciones para recibir la verdad. ¿La verdad? ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Vamos al versículo 30. Resulta que el Señor le estaba predicando a la multitud. Y dice, hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que había creído en él, a los que creyeron. No está hablando a los que no creen, a los que no entendieron, a los que pegaron la media vuelta y se fueron, que no creyeron en el Señor Jesucristo. Fueron a los que creyeron. Dice, si vosotros permanecéis en mí, palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo hay que ser para ser sus discípulos? Permanecer en la palabra de Dios. Y conocerán la verdad. Pero para conocer la verdad, ¿qué necesitamos? Ser discípulo del Señor y conocer la palabra de Dios y permanecer en ella. Sabrá la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mucha gente, nosotros mismos decimos, no, nosotros no somos esclavos de nadie, soy libre, yo soy dueño de hacer lo que quiero. Sí, qué bárbaro. Qué bárbaro, sí, realmente, te creo. ¿Cómo dices tú? Seréis libres, le dicen al Señor. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel
que hace pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos que entender lo primero, ¿no? Para ser libres tenemos que entender por quién somos libres. No por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. No por María, que muchos dicen la madre de Dios. No es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Grave error. La iglesia tradicional viene de los orígenes romanos, como dice la iglesia romana, ¿no? Viene de los orígenes romanos que cambiaron el origen de su creencia. Cuando vieron que su imperio se caía, dijeron, bueno, vamos a hacer un imperio religioso, y cambiaron. Ellos adoraban a la reina del cielo, le pusieron por nombre María, y la reina del cielo tenía un bebé al cual le pusieron por nombre Jesús. Dice la palabra de Dios que el Hijo es el quien nos da la libertad. Siempre, y la palabra de Dios dice, el único camino hacia Dios es Jesucristo. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. No a través de los ancestros. Hay gente que piensa que puede pedir la protección de un ancestro. Hay gente que piensa que puede pedir a través de los santos, y eso no es cierto. Hay una gran falencia en el conocimiento, por eso necesitamos saber la verdad, y la verdad nos hace libre. Pero ustedes han creído, ustedes recibieron a Cristo Jesús en el corazón, tienen el Espíritu Santo, pero ¿tienen toda la verdad? ¿Tienen toda la verdad? Hay verdad que no sabemos, hay verdad que no entendemos. Si nosotros escudriñamos las Escrituras, escudriñar, como dice la palabra de Dios, no es leerla. Hay gente que dice, yo leí, me ha tocado personas con mucha soberbia, dice, yo leí la Biblia 3 veces y yo sigo pensando un libro interesante. Digo, ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste? Porque hay muchas personas que me dicen sinceramente, no la entiendo, pastor. ¿Por qué no me explica? Así como los apóstoles, ¿por qué habla en parábolas? ¿Por qué habla tan difícil, Señor? ¿Por qué no nos habla más claro? Y dice que es para los hijos. La palabra es para los hijos. Hay verdades que no es para todo el mundo, es para los hijos solamente. No para los que no creen, sino para los que creen. Por eso debemos permanecer en la palabra. El problema de muchos es que dicen, Señor, creo en ti, y mañana empiezan a dudar. La palabra de Dios dice que el que creyere y dudare poquito, no, el que creyere y no dudare. Y a veces la duda, ¿no? Oh, ¿cómo nos tiene? Qué bárbaro, sí, realmente, te creo. Primero conocer, a creerle al Señor, ¿no? A recibirlo en el corazón, y después es permanecer en la palabra, conocerla la palabra. ¿Cómo vamos a permanecer en la palabra si ni la conocemos? No tenemos revelación de la palabra, no la leemos pidiéndole a Dios, Señor, háblame hoy a través de tu palabra. Necesitamos escudriñar las palabras, necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe, nos instruya a recibir la palabra. ¿Cómo debemos leer la palabra? No es leerla como un libro de información, sino pedirle a Dios que Dios te hable a través de su palabra. Y no que leer un versículo por día y abrir la Biblia y decir, porque eso no es de Dios. Puede el Señor hablarte en un momento exclusivo de tu vida así, pero no es para hablarte todos los días. Porque si vos haces así, eso es más adivinanza que otra cosa. Dios te habla a través de la palabra de leer todo un capítulo. Yo le aconsejo, lean la Biblia, lean la palabra de Dios. Por ejemplo, los salmos. A mí me encantan los salmos. Qué lindo que son los salmos. Leer los salmos, los proverbios. Uno con leer los proverbios ya uno se instruye y uno aprende. Y aprende de todo. ¿O no es así? ¿Cuántos han leído los proverbios? Me encantan los proverbios. Te enseña de los hijos, cómo educar a los hijos, cómo entender las mujeres. Ahí ya van todos los esposos ahí. Hay que saber, entender sobre la vida, sobre todas las cosas, los proverbios. La palabra de Dios está rica en sabiduría, entendimiento. Leíamos esta mañana que es como una
miel, la miel que deriva del panal, que brota así el panal, ahí comiendo la miel. ¡Ay, qué rico! Yo decía, a mí lo dulce no me va mucho, pero yo me lo imagino, si yo lo hubiese escrito ese salmo, diría, ese matambrito que sale recién de la parrilla. ¡Ah! Jugoso que sale de la parrilla. ¡Ah! Yo soy más de los salados, perdóneme. ¡Ay, tengo hambre! La verdad te hace libre, pero a veces nosotros nos queremos engañar a nosotros mismos y nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos nosotros mismos y empezamos y creemos y adaptamos el Evangelio a nuestra creencia y ya hacemos juicio y ya apuntamos al hermano. Y quiero hablarle de la iglesia de Galacia. Usted sabe que el apóstol Pablo le escribió una carta a los Gálatas. Muy enojado estaba el apóstol Pablo, porque era una iglesia, eran creyentes, eran hijos de Dios, pero están pasando por un proceso que lo hicieron enojar mucho. Es más, la carta terminó diciendo, no me moleste man con estos temas. Léalo, ahí lo dicen en el capítulo número 6, terminó diciendo, no me molesten con estas cosas. No, estaba verdaderamente enojado y empezó hablando y diciendo, lo saludó a los hermanos, a los creyentes. Pero escuchen, hay cosas que debemos cambiar. Necesitamos saber la verdad, la verdad. Dice la palabra de Dios en Gálatas, en la primera carta, la carta a Gálatas 1 del apóstol Pablo, 1:6. Dice, estoy maravillado. ¿Cuándo usted se maravilla, no? Maravillado. Pero no estaba maravillado por lo bueno. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hablábamos la semana pasada, decíamos en la reunión de la tarde, hablábamos acerca de lo que el Señor decía. No sean tibios, hay que llenarse del Espíritu Santo, recibir el bautismo, ser bautizado por agua y por Espíritu, y ser lleno del Espíritu Santo, darle el control total al Espíritu Santo. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Gloria a Dios. Y el Señor nos llamó la atención, y el Señor está diciendo ahora, que tienen que saber la verdad, tienen que saber la verdad, tienen que escudriñar la Escritura y permanecer en ella. Si no permanecen en mi palabra, no van a ser mis discípulos. Pensamos que nosotros vamos a ser discípulos de Cristo por solamente venir a la iglesia. No. Pensar que el evangelio es pedirle al Señor nada más. No. El evangelio no es una religión. La palabra de Dios, la palabra religión en la Biblia solamente figura 4 veces y no figura de buena manera. Solamente cuando dice la verdadera religión es ayudar a los pobres. Acordarse de los pobres, ¿no? Si usted quiere ser religioso, ayuda a los pobres. Pero no habla de buena manera de la religión. Lo que siempre el Señor nos está hablando en la palabra y lo que vemos a estos mentores, personas que se acercaron a Dios, tuvieron una relación con Él. De eso se trata, de relacionarse con Él. ¿Cómo nos vamos a relacionar? Sabiendo su palabra. Sabiendo qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a saber? Si no escudriñamos la palabra de Dios, si no abrimos la Biblia ni por equivocación. Agarramos y decimos, bueno, ya es domingo. A ver. O algunos lo llevan de amuleto, de desodorante, debajo del brazo. La palabra de Dios es para abrirla, para leerla. Leerla todos los días y leer capítulos completos. Por eso yo siempre le recomiendo el devocional que hacemos aquí en la Catedral de la Vida, que es algo que es poderoso porque uno tiene que sacar palabras. Es necesario sacar una palabra. Dios, me vas a hablar hoy. Y Dios te habla. Dice la palabra de Dios, pedid y se os dará. Si ustedes, como padres, que no son los mejores padres, dice la palabra de Dios, porque el mejor padre es nuestro Padre Celestial. Él es Padre perfecto. No hay padres perfectos. Usted si se creyó que es Padre perfecto, no lo es. No hay nadie perfecto. No hay nadie. Dice la palabra de Dios, no hay perfecto ni aún uno. Ni yo, dice uno. Ni yo soy perfecto, dice uno.
Nadie es perfecto, pero Él es perfecto y dice, te va a dar lo que le pedís. Él te da lo que le pedís. Señor, háblame hoy a través de tu palabra. Y Él es fiel en darte palabra, instrucción para lo que necesitas, para el paso que debes dar. Damos gracias al Señor por el celular. Qué lindo que tiene esa parte que uno dice sin sonido. La gloria a Dios. Muchos piensan que el Evangelio es hacer ciertas cosas, dice la palabra de Dios a los escribas, les decía, ustedes ponen carga que nadie puede llevar, ni ustedes la pueden llevar. No es una carga el Evangelio. Dice, mi carga es ligera. Pero nosotros somos los que la hacemos pesada. Nosotros hacemos que nuestra cruz, porque el Señor dice, carga tu cruz y sígueme. ¿Debemos cargar la cruz de Cristo? No. No es la cruz de Cristo el madero que debemos cargar. Es nuestra cruz. ¿La cruz cuál? Porque dice que debemos morir a nosotros. Debemos rendirnos a Él. Cuando nosotros hicimos el pacto con Dios, le dijimos, vos vas a ser el Señor de mi vida. El ser el Señor es decir, son mi dueño. Voy a servirte a ti. Voy a hacer tu voluntad. ¿Y cómo va a ser la voluntad de Dios si no lo conocemos? Como le decía el otro día a uno, si quiere quedar bien con alguien, no le regala lo que uno quiere, sino lo que a la persona le agrada, ¿no es cierto? Tenemos que Pablo está más enojado. Y el Señor te está hablando. Dice la palabra de Dios, habla de la insensatez como una maldad. Dice la maldad de la insensatez. Muchas veces pecamos por insensatos. La palabra de Dios dice, no debes pecar por insensato. La insensatez es una maldad. ¿Cómo puede ser la maldad? ¿Quiere que le diga por qué? Porque cuando usted es insensato, el resultado de hacer algo mal por maldad o por insensatez es lo mismo. El resultado es el mismo. Por eso dice la palabra de Dios que no nos mandó a ser mansos, nos mandó a ser mansos, no mensos, mejor dicho, ¿no? Ahí se me está cruzando el Chavo de 8. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que no obedezcan la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo Jesús fue presentado claramente a vosotros como crucificado. Usted sabe que la palabra fascinación, ahí los muchachos acá siempre dicen, me fascina esa chica. Ahí, siempre los muchachos solteros acá, que no quiero dar nombre, esa diosa, no. Hay palabras que tenemos que saber que son de adoración. Ay, qué bonito el bebé, lo adoro, ¿no? Hay cosas que hay que reservar para el Señor, ¿no? Pero la palabra fascinación, ¿sabe lo que significa? Brujería, hechicería. La versión de la Biblia, de la versión internacional, habla de ¿quién te ha hechizado? Fascinación es hechicería, brujería. ¿Quién los hechizó? ¿Quién lo afectó? ¿Quién les vino a cambiar la cabeza? A alejarlo de lo que es la cruz de Cristo, la crucifixión, la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, pero debemos entender que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagó un alto precio por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que le sirvamos a Él. Nosotros dedicamos nuestra vida, dijimos, ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él. ¿No es así? Y esperamos que Dios bendiga y esté en nuestros asuntos y nosotros no hacemos la voluntad de Dios. De nada sirve. Necesitamos hacer cambio en nuestras vidas. Necesitamos entender que debemos cambiar cosas en nuestra vida. Y hay gente que es fácil en indicar al otro. No, mira, ahí... a ver qué nombre pues siempre me dice, Charlie me dice, siempre lo agarro con Carlito, dice, todo el mundo piensa que soy, no, solamente cuando hablo de talleres hablo de Charlie. de las personas que dicen, ¿por qué? Y esto y lo otro, no, pero tal está mal. En cambio, mi vida, yo estoy bien, en cambio, este está mal, el que hace tal las cosas, no, tal hermano, no, mirá lo que hace. Esto es para cada uno, mirarse, ver de no caer. Dice, más engañoso que cualquier otra cosa el corazón del hombre.
y perverso. Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo vamos a agradar si no lo atas 3:1? Ahí sale. En nuestro corazón. Esta oración yo la hago continuamente. Señor, revélame mi corazón. Muchas veces podemos hacer cosas con buena intención, pensando que no, cosas buenas, pero con la intención incorrecta. ¿Se puede hacer cosas buenas con intención incorrecta? Servir a Dios para que me vean es incorrecto. Es incorrecto. Si tiene castigo, no. Si usted hace las cosas para que lo vean, dice la palabra de Dios, no es que va a tener castigo, pero dice, esa es toda su recompensa. Si usted hace algo para que lo vean, ahí está su recompensa. Tiene su recompensa. Quien que lo vea, lo vieron. No tiene recompensa de parte de Dios y el que da mejor recompensa es Dios. Por eso, ¿para quién tenemos que hacer las cosas? Para Dios, que nos ve. Él está viendo. Él te ve lo que estás haciendo. No solamente te ve acá en la iglesia, sino te ve en tu trabajo cuando le decís a la persona de al lado, tenés una oportunidad, hay una salida para tu problema. No importa lo que esté pasando en la Argentina, no importa que el vicepresidente esté enjuiciado, hay una oportunidad, hay un Dios todopoderoso. A cualquier charla es posible cambiarla y dar las buenas noticias de salvación. El Señor te está viendo y hay muchas veces nos hacemos los locos, te estás diciendo estoy mal. Y, ay, sí, yo también. ¿Cómo yo también? Hay poder. ¿Dónde está el poder de Dios? El Evangelio es para vivirlo. El Evangelio es para vivirlo, no solamente para recibir las migajas. Un milagro cada tanto, cada muerte de obispo, como dicen. No, es para vivir en la presencia de Dios, para recibir, para que las señales te sigan. Dice la palabra de Dios, al que cree. Todo es posible. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Tendrán el poder sobrenatural, sobre lo natural y sobre lo espiritual. ¿Las señales te siguen? Necesitas escudriñar la Escritura. Necesitas buscar más de Dios. Si las señales no te siguen, tenés que meterte con el Señor. Porque las señales te seguirán. ¿Qué significa las señales te seguirán? ¿Que las tenés que andar buscando? No, que vienen ahí. Ahí te corre y vienen las señales. Ahí vienen, las señales vienen con vos. Te siguen las señales. ¿Las señales te siguen? ¿Las señales te siguen? Mire esta palabra maravillosa a los que les gusta hacer juicio, a los que tienen y se autocondenan. Mire la palabra de Dios lo que dice en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Me encanta esta, porque esto habla más allá de un cambio, habla de una máquina del tiempo. Eso es lo que yo entiendo de esta palabra. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Y hay algunos que piensan con esta palabra que es cuando uno recibe a Cristo, listo, ya está, uno está en Cristo. Estar en Cristo significa un proceso. Permanecer en la palabra, permanecer en la palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero no solamente se queda ahí, sino que dice, aquí son todas hechas nuevas. No solamente que tu pasado quedó en el pasado, sino que Dios lo cambia. Dios cambia tu pasado. Nosotros muchas veces no autocondenamos, el diablo es muy astuto en decirte ya no tenés oportunidad, ya te caíste, dice la palabra de Dios, 7 veces se caerá el justo, pero Dios no lo va a levantar. No importa la vida que has llevado, no importa si fuiste el mejor o el peor del grado, Dios es fiel en perdonarte y cambia tu pasado. No importa lo que hiciste en tu pasado. Hay gente que se condena. Me toca recibir a personas para consejería y vienen con tantas heridas del alma por cosas que le pasaron y sienten que Dios no lo va a perdonar. Y Dios es fiel en perdonar. Dios te perdona. Dios te perdona si sinceramente pedís perdón a Dios. Señor, estoy arrepentido. Arrepentido significa cambiar la manera, hacer las cosas diferentes. Hacer las cosas diferentes, no solamente decir estuve mal. Estuve mal. Pasa mucho en los jóvenes. Dicen, la verdad que estuve mal, pero qué bien que la pasé. Eso no es arrepentirse. Eso no es arrepentirse.
La verdad te hace libre. La verdad te hace libre. La verdad te hace libre. Y el Señor quiere darte la verdad. Dice el versículo número 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio un ministerio. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no teniéndolo en cuenta. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os ruego en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Se los ruego, reconcíliense con Dios. Pero pastor, yo estoy bien en la iglesia, yo vengo los domingos. Hay áreas que debemos entregar al Señor, hay cosas que debemos cambiar. El juicio, la condenación. Si Dios al hermano le ha perdonado, si a tu ser querido, el que te ha lastimado, Dios lo ha perdonado, debemos perdonar. ¿Por qué? Nosotros cargar con cosas. El Señor es fiel. Debemos entender el Evangelio. El verdadero Evangelio. Dice, no es que haya otro Evangelio, pero hay gente que le encanta hablar del cierto Evangelio. Dice a algunos que no es bueno, que es condenable las personas que predican acerca de la prosperidad. Y aquí se predica el Evangelio completo. Acá predicamos de la prosperidad, así como predicamos de la santidad. Así como predicamos de todo ámbito, de lo que es la entrega al Señor. Todo. La prosperidad, porque la hemos experimentado. Y dice la palabra de Dios, de la prosperidad. Los talentos, cuando habla de los talentos, habla de dinero. Dinero, el que es probado en lo poco, en lo mucho, y le dará lo verdadero. A lo buen administrador, ¿lo verdadero qué es? ¿El dinero? No, la riqueza no es lo verdadero es el reino de los cielos. Eso es lo verdadero, el poder de Dios, el poder de Dios. Y quiero que me acompañe a Gálatas 6:7. Dios lo va a levantar. A los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Dice la palabra de Dios, no os engañéis. No os engañéis. He dicho en cordobés, no te engañes. No te engañes. No te engañes a vos mismo. Dios no puede ser burlado. ¿Alguien se puede burlar de Dios? Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué necesita segar? ¿Qué necesita cosechar? Lo que uno siembre, eso va a cosechar. Si siembra santidad, va a cosechar la presencia misma de Dios. Como siempre digo, uno tiene que sembrar lo que quiera. Y dice gente, ay, yo no tengo amigos. Para tener amigos hay que sembrar amistad. Ser amigable. Si uno no es amigable, no va a tener amigos. No es culpa de los demás que no tenga uno amigos. Yo tengo muchos amigos. ¿Pero por qué? Porque uno es amigable. Si está, algunos le dicen Rottweiler. No se le acerca nadie. Bueno, ahí alguien tuvo la revelación de alguien que se acordó de alguien en especial. Bueno. Dice el versículo número 9, no os canséis, no nos cansemos, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. Así que, dice, no nos cansemos del bien, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a lo de la familia de la fe. El Señor estaba hablando y el Señor me decía, hay mucha gente que se levanta en juicio, que dice el hermano está mal, no, yo soy el mejor de todos,
No me ha llegado chisme, porque yo los chismes no los escucho. El chisme siempre trae maldad. Cuando alguien me dice, pastor, usted tiene que saber algo. No, yo necesito saber. Si necesito saberlo, el Espíritu Santo me lo dice. El Espíritu Santo me dice. Pero gracias a Dios no me dice la vida de todos. Si no, me volvería loco. Podría escribir un libro eterno. Bueno, no, dejemos ahí. No, Dios me dice lo que necesito saber, a lo que yo puedo ayudarle. Si yo no puedo ayudarle, si yo tengo información. Hay gente que dice, Dios me habló que tal hermano está en pecado. No, eso Dios no te va a decir. ¿Para qué te va a decir si vos qué podés hacer? Dice la palabra de Dios que a nosotros nos da convicción de pecado. Nosotros somos los que debemos decir, si nosotros podemos hacer, si usted le puede dar un consejo, si usted puede acceder a esa persona a darle un buen consejo, sí, Dios le puede decir, hablarle al hermano que está pasando un momento difícil, que está siendo tentado, porque vos le podés hablar de tu mismo ejemplo, porque vos pasaste por lo mismo. No es para decir, no, yo soy puro y nunca he pasado por eso, pero este es un impío. No, si vos podés decir, mira hermano, yo sé que estás atado con el alcohol. Yo en tiempo pasado he tenido problemas. Me agarraba cada una. Pero el Señor me rescató y te puede rescatar. Y yo hice este paso, hice un pacto con Dios, me entregué del Señor. Y hoy no tengo ningún problema, puedo tomar la Santa Cena y no me quedo con él así. No, porque usted sabe que los que van a Alcohólicos Anónimos toman una gota de alcohol y chao. No vuelven a la adicción. En cambio, los que son libres, cuando el Hijo te libertare, sería verdaderamente libre. Es así. Testimonios aquí tremendos de que han sido libres de la droga, libres del alcohol, libres del juego, libres de todas las ataduras, libres de la deuda. ¿Cuántos quieren ser libres de deudas? Amén. Gloria a Dios. Pídale al Señor libertad. Si el Hijo libertare, sería verdaderamente libres. ¿Pero qué no hace libres? El Hijo nos libertare. Nos libertó una vez, ya estamos libres. No es un proceso. Permanecer en la palabra de Dios. Debemos permanecer en la palabra de Dios. No os engañéis. No lo dejen que lo engañen. No busquen el evangelio que está corrupto, el evangelio que ya lo han distorsionado. Busquen la palabra de Dios. Busquen a pleno la palabra de Dios. Dios tiene grandes cosas. Pero tenemos que entender que nadie está para acusar a nadie. Ni nosotros mismos debemos acusarnos. Porque Dios es fiel en perdonarnos. Él es fiel en perdonarnos. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Y algunos dicen, listo, ya está, perfecto, no hay condenación. Pero hay una cláusula, sigue diciendo la palabra de Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. El paso es no dar nosotros los pasos, sino que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, el Señor te perdona y no hay condenación, no hay ninguna condenación. Nadie te puede condenar, ni te puedes condenar a vos mismo. Dios es fiel en sanarte, de restaurarte, en sacar toda condenación de tu vida. Y quiero que me acompañe la palabra de Dios a Hebreos 10:16. Dios quiere restaurar los corazones. Sabrá la verdad y la verdad te hará libre. Asimilarás la verdad. Es día de independencia en 2 días. Es bueno ser libre, pero dependiendo de Dios. Es la única independencia que nunca debemos tener. La independencia de Dios es la que nos llevó a los problemas. El desconectarnos de Dios, el no buscar su presencia, el no buscar su rostro, es la que nos trajo la condenación. Pero cuando nosotros decimos, volvemos y decimos, en el Espíritu voy y busco su presencia, busco su rostro, no hay ninguna condenación. Dice la palabra de Dios, y este es el pacto que haré con ellos después de aquel día, dice el Señor. Cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros decimos, hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo, cuando nosotros nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho, cuando venimos y decimos, Señor, estuve mal y hoy quiero tomar
un camino diferente. Hoy quiero caminar contigo, quiero tomarte de la mano. Dice, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Qué bonito, ¿no? Y añadió, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué gran promesa del Señor. Dice que nunca más, nunca más. Dice que Él borra el registro. Él pone delete en la computadora. Cuando perdemos un archivo, ¿no? Apretamos la tecla. ¡Oh! Chao, perdimos todo. Bueno, el Señor no tiene la papelera reciclable. Directamente cuando nosotros nos arrepentimos, pone delete y se olvidó. Se olvidó. El Señor dice, perdonate y perdona a los demás. Perdona nuestras deudas, dice el Padre nuestro, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deudores significa que no te va a pagar. No te va a pedir perdón. No, pero no me pidió perdón. No me pidió perdón. Perdona a tus deudores para que Dios te perdone. ¿Tenés cosas que tenés que pedir perdón a Dios? Todos. Dice, todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos cometemos errores todos los días pecamos. Tenemos pecados porque sabiendo que es pecado y lo hacemos, pero también tenemos pecados que gente peque. Si usted está permitiendo que su hijo lleve una mala vida dentro de su casa, usted está compartiendo el pecado de su hijo. Perdóneme que le diga. Con amor se lo digo, pero usted en su casa, es la cabeza, debe mantener el orden de su casa. Por omisión, ¿usted sabe que debe predicar el Evangelio? No, yo no peco, pastor. Si usted no predica el Evangelio, está pecando porque el Señor dice, id y predicar el Evangelio. Nosotros estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? El Señor te dice, tus transgresiones y tus pecados es borrado. Ahora, es tiempo de entregarle todo nuestro ser al Señor. Si has venido con una herida, si has venido con un resentimiento, es momento de sacarlo afuera. Es decir, quiero ser libre, pero la verdad te hace libre, permanecer en la palabra de Dios. El Evangelio es perdonar, soltar, es arrepentirse, tomar un camino diferente, es decir, no soy perfecto, pero si yo me acerco a ti, Padre Santo, sé que puedo perfeccionarme. No soy santo, pero si me santifico pegando a ti. Eso es lo que dice. No soy justo, pero soy justificado por ti. Amén. Incline su rostro. Padre Santo, amado Dios,